Y nacieron entre 1985 y 1995. Vamos a agarrar 10 años, güey. 10 años de... Sí, ya saben de qué generación son. Estás muy nervioso, ¿verdad? ¿De qué está pasando? ¿Ya saben de qué generación pertenecen? Pues hoy venimos a hablarles acerca de una etapa bonita en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. La pregunta es, ¿ser millennial es un privilegio o solo fue una etapa? Ok, hey, ¿qué hay, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro video más aquí en su canal, los M3 Plus. Es correcto. El día de hoy, pues, les traemos un tema que espero y les parezca interesante. Al menos a nosotros sí nos parece bastante interesante, porque creo que nada. Yo siempre he tenido esa confusión de que la generación Z, que los millennials, que los baby no sé qué. ¿Qué generación somos nosotros exactamente? Somos los millennials. Mira, los baby, bueno, nuestros abuelos son la generación silenciosa. Okay. Los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Luego están nuestros bisabuelos son generación silenciosa. Nuestros abuelos son los baby boomers, que tienen arriba ya como de 50 para arriba. Luego esos son mis papás. Ajá, esos son los baby boomers. Luego viene la generación X, que serían nuestros papás. Bueno, para mí, para ti. Papás de 40 a 50, más o menos. No, ya mis papás ya creo que ya algo así. Están pisando los 70. Y luego siguen de la generación X, seguimos nosotros, la generación Y, o la generación millennial. Okay. Luego viene la generación Z, XYZ, o la generación de cristal, que no les puedes decir nada porque se sienten los niños. Ok, la generación de cristal entonces son, como por decir, mis sobrinos que están veinteañeros. Sí, ándale, todos los que nacieron después de 1995 hasta el 2008 creo, son generación Z. Y del 2008 para acá son los centennials. Bueno, ok, el punto es, haciendo todo este rollo, es como para aterrizarme, porque yo en realidad no estoy muy empapado de toda esa información de qué generación soy ni quiénes son los antecesores y los predecesores. Ajá. O sea, no, pero bueno, ok. Déjame ubico. Dice, eres generación Y, millennial, pero te sientes como baby boomer. No, tampoco, no. Pero ya tenemos los achaques de los baby boomers. Bueno, sí, un poquito, sí, hay que aceptar eso también. Sí. Claro que sí, pero güey, pues es que ya tenemos también nuestro recorrido. Yeah. O sea, ahí vamos a adentrarnos ahora sí de que todo lo que nos ha tocado vivir, güey. Sí. O sea, ok, empezando por qué punto, Benali. Por ejemplo, los millennials nos tocó transicionar del siglo XX al siglo XXI. Ok. Que es de los 90 a los 2000, tuvimos esa transición. ¿Cuál fue la primera transición? El Internet. Ok, pero que antes de empezar como que con esos conceptos, yo quiero hacer como que hincapié en el punto que acabas de comentar, con el que iniciaste, de que hicimos esa transición, o nos tocó vivir esa transición de los 90 al 2000. Güey, mito, leyenda urbana, no sé, pero todo el mundo decía que en el 2000 se iba a acabar el mundo. O sea que porque según esto los relojes, las computadoras que apenas estaban ahí como que empezando ya bien con el internet y todo ese rollo, en ese entonces decían es que van a tener una falla, todo se va a apagar, no se sabe qué va a pasar. Lo más moderno del reloj era el despertador que te despertaba que sonaba como un gallito de... Ah, exactamente, o sea, ese punto principalmente. A nosotros nos tocó sentir esa adrenalina, ese miedo, ese temor de que llegara el año 2000. O sea, güey, yo nací en 1980 y tantos. ¿Sí, no? Pues imagínate, el 2000 apenas iba a cumplir, ¿qué? 11 años, 12 años. Y dije, no, a los 12 ya se va a acabar y apenas estoy empezando a nacer. Ay, quisieras, no le crean nada, claro que no. No, yo ya traía mi recorrido para el año 2000, pero, o sea, sí traíamos como esa incertidumbre de que, güey, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de las 12:59 de la madrugada de la medianoche del 1999, 31 de diciembre? Al 2000, o sea, y no pasa nada. Sí, y en ese entonces no podíamos saber, ya ves que en Japón amanece primero y allá pues llegó el milenio antes, y en ese entonces no podíamos saber, ¿qué pasó en Japón? Como ahora que podemos, en el mismo tiempo podemos estar viendo el año nuevo en otros países desde un celular y antes no. Exactamente, pero bueno, ok, comenzamos desde ahí. El concepto que arrojaste después fue el internet. El internet. Güey, creo que a nosotros nos tocó una etapa muy chingona bonita del internet. Sí. Empezando por ejemplo, yo. ¿A dónde íbamos? Los que éramos de bajos recursos, ¿a dónde teníamos que acudir? A ver, voy a WhatsApp algo. Joven, ¿me da una hora, por favor? Exactamente.
a un café internet. O a un cibercafé, o como lo hayan conocido. Güey, esa experiencia de ir a un cibercafé, a un café internet, o sea, de entrada era súper barato. Sí. O sea, era algo novedoso, era lo más novedoso que estaba existiendo. ¿Cuánto te cobraban? ¿5 pesos la hora? Ya tal vez a lo mucho 10 pesos la hora. 10 pesos la hora. A mí me tocó 10 pesos, después me tocó 20 pesos. Y ya de ahí mi familia tuvo oportunidad de ponernos una computadora en casa y así. Pero sí, en los inicios del internet, o sea, güey, era lo mejor. O sea, hasta el momento creo que ya se ha vuelto un medio de comunicación más, pero en aquel entonces era una novedad. O sea, era algo que no sabías qué era, qué podías encontrar, qué tanto iba a funcionar. No lo sabíamos. Lo encontrabas ahí. Bueno, sí. Bueno, dependiendo también para qué lo empezaran a usar. Yo la verdad lo usaba para pura finalidad didáctica. Claro, las manualidades. No, o sea, güey, creo que el internet no vamos a detenernos mucho, vamos a hacerlo así a grandes rasgos. Okay, el internet, el Messenger, güey, el chat, los chats que empezaron a salir, que el Yahoo, un montón de páginas de chat en vivo con otras personas de otros países, de otras ciudades, de otros estados, y era súper entretenido eso. Cuando ibas y nada más te ponías a ver videos de YouTube, que ahí se me dan todos pixeleados. Pero, o sea, a eso ibas. Y aquel YouTube que no tenía nada de censura, aquel YouTube viejísimo, que ahora no manches, ahora pareces generación de cristal YouTube. Sí, de hecho, Sí. Y con comerciales. En aquel entonces no. Ok, bueno, pasemos al siguiente punto. Yo tengo pocas de las personas que llegan a ver este video, a lo mejor no van a saber, o a lo mejor sí, algunos tantos, lo que es un cassette de música. Un cassette. Creo que por el lado de lo vintage y todo eso, creo que se están retomando, están comenzando a salir nuevamente. O si han visto la película de Guardián de la Galaxia, dan mucha referencia a lo vintage. El Star-Lord tiene un casetito con mucha música que dice mix de, no sé, volumen 1. Así eran los casetitos. Ok, bueno. Estos pequeños objetos pues eran como del tamaño de un celular, o un poquito más pequeños, y traían un rollo de cinta. Y ese lo ponías en tu grabadora, que ese es otro punto característico de nuestra generación, una grabadora. Lo ponías en tu grabadora, le dabas play y reproducía la música. Después de esto, ¿a qué pasó? ¿Cuál fue su predecesor? ¿Predecesor se dice? Sí. Ok, el cassette. Salió una versión más pequeña de una grabadora donde podías traerlo tú contigo y con unos audífonos que eran como de una varillita y tenían dos nada más. No eran esos audífonos inalámbricos de ahora. Era de cable, su cosita, y que se descomponían a cada rato y te los comprabas así como se descomponían, lo agarrabas. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamabas tú? ¿Cómo lo conociste tú? No era Discman, porque Discman fue después. Walkman. Los Walkman. Ajá. Ok, eso también era un aparatito pequeño, metías tu cassette y reproducía la música, pero eso ya era de manera más personal. O sea, ya lo traías tú aquí en tu bolsillo o en el cinturón, en tu mochilita. Y como era personal, porque sí podías hacer tus propios mixes. Por ejemplo, si pasaba alguna canción que te gustaba y no podías, porque no había cómo descargarlo antes. Entonces solo era la radio. Entonces, ¿qué hacías? Ponías un cassette virgen o un cassette de otro que no te gustaba y le ponías grabar cuando en la radio pasaba y así ibas haciendo tus playlists. Exactamente, de pura música que te gustara, de tus canciones favoritas. Eso eran nuestros tiempos, esas eran las herramientas que nosotros teníamos para poder agarrar la música que nos gustaba. Yo recuerdo que hacía muchos playlists del grupo Venga Boys. No eran playlists en ese entonces. Bueno, eran unos mixes. Ok, bueno. Después del cassette vinimos al CD, que creo que ese sí todavía bastantes personas lo conocen, aunque ya también está en desuso, pero también nos tocó esa parte. Güey, creo que a nosotros nos ha tocado mucha adaptación a la tecnología. Sí, como que la innovación, la adaptación a las nuevas cosas, cosa que en estas nuevas generaciones casi no se ve, o nada más les llega un cambio y ya se ponen como gallinas sin cabeza. O sea, no saben adaptarse. Yo digo eso, no saben adaptarse. Exacto. Pero nosotros, por eso digo que a lo mejor ser millennial fue un privilegio, porque supimos porque nos tocó esa adaptación, ese cambio en todo, tanto en tecnología como en pensamiento, como todo. Pero sí. Como güey, nos tocó también, estábamos comentándolo fuera de cámara, ver estrellas, superestrellas, o a lo mejor no en vivo, no en persona, pero sabíamos que existían y podíamos ver sus videos o podíamos saber noticias de ellos.
como un Michael Jackson. Exacto. O sea, a nosotros nos tocó todavía ver a Michael Jackson claro que sí, pues, en premiaciones o en sus conciertos o noticias de sus conciertos, escuchar su canción más reciente cuando iban saliendo. Exacto. Así nos tocó eso. Nos tocó verlo que se fuera, nos tocó ver llegar nuevas generaciones también de cantantes, de artistas medio raros, pero ok, que al final de cuentas creo que esos artistas raros, como por decir, en los años de los 2000 a 2003, creo que hubo muchos artistas, muchos cantantes que fueron de los llamados One Hit Wonder, que nada más tuvieron una canción, dos, pegaron y vámonos. Pero después de eso ya llegaron un poquito más de artistas que... Como las famosas ¿cómo se llama? Band Boys. Por ejemplo, Boy Band. Bad Boys. Pero Bad Boys es una película que es muy famosa. Oye, sí, exactamente. O sea, las bandas de chicos. O sea, creo que... O sea, era... Un BTS, pero de los 90 y de los 2000. Algo así. Exacto. Ok, la diferencia de aquel entonces ahora, que en aquel entonces no había tantas redes sociales, sí. No había tanta distribución de información o de la música de los artistas, pero yo la verdad siento que jalaban más. Sí. O sea, creo que el apogeo, creo que la adrenalina, la euforia era muchísimo porque más. Si lograban pegar era porque era como más orgánico. Porque era como más nato, como más natural. Exactamente. También. Todo lo que sabías de un grupo o un artista era por medio de las revistas. El periódico, la radio. O te decían, mándale la cartita ahí, los famosos que eran fans y les llegaba y... Pero sí. Entonces, ok, bueno, los artistas. ¿Qué otra cosa también nos tocó? Por ejemplo, el ir a rentar una película a un videocine. Güey, eso era una experiencia, güey. O sea, honestamente, ir a una tienda o a algún distribuidor autorizado de películas era una experiencia. O sea, a mí me encantaba, güey. O sea, primero que nada, tenías que ser miembro del distribuidor autorizado. O sea, tenías que ir y tramitar una credencial o membresía, creo que le llamaban. Sí, una membresía. Ibas, tramitabas tu membresía y entonces ya tenías acceso a rentar cualquier tipo de película. Y habían cadenas famosas como la extinta Blockbuster. Exactamente. No vamos a meternos en marca. Pero había muchas, aparte, esa era como la marca más reconocida en renta de películas. Era como Netflix. Pero igual era otro formato, era un formato de VHS que tienes que tener tu videocasetera. Y luego también hubo una transformación de un VHS a un CD, a un DVD. Un DVD. Exactamente. Que también ya se volvió obsoleto. Sí, ahorita nada más están los Blu-ray. Ya porque le meten más cositas ahí que tiene más escenas extra, pero ya es muy poco. Ya es como más, tiene su Blu-ray, es como para colección, tenerlo ahí como vintage, pero sí, también en ese aspecto hubo como una transición, un cambio. Era como nuestro Netflix. Sí, ándale, para la membresía, de que si no tenías membresía no podías. No tenías acceso. No podías entrar a la sección roja. Al cuartito oscuro, güey, donde tenían las películas prohibidas. Güey, a mí me encantaba, güey. Pasaba por esa sección, güey, y así echaba el ojo, güey, a ver si alcanzaba a ver algo, pero pues no. Claro que no. Ok, esa es otra transición que hicimos. Ok, ¿qué otra cosa nos ha tocado vivir? ¿Qué otra cosa nos ha tocado experimentar en estos años, Abenali? Pues hablando de tecnología, pues ya hablamos que pasamos de un Walkman a un Discman y luego a los MP3. Ok, vámonos por el mismo caminito de la tecnología, pero enfocado hacia otro lado. Por la telefonía, güey. Ándale. Güey, o sea, a mí me tocó utilizar un celular, güey, ya del tamaño de mi iPhone, pero pues era así de gordo, así, ya saben cómo. Como los que se comen. O sea, así es, o sea, estaba súper voluminoso y lo tenía que traer aquí y todo el mundo miraba que traía un celular así tipo bloque. Ese fue mi primer celular. Yo sí vi de esos celulares, pero lo usábamos más para como de casa. Okay. Me tocó usar de esos, pero ya lo usamos como más para tenerlo en casa. Yo el primer celular que cuando ya se transicionó un poco, empezó a avanzar aquellos de los primeros de que eran como tipo folder que les hacían así. Ok. Los de cerrabas. En ese entonces que la compañía que lo tenía era UCC. ¿Te acuerdas de esa compañía? Creo que también en el lado de la telefonía también hubo muchísimos cambios, hubo mucho, ¿cómo se dice? Mucho avance. Porque iniciamos con celulares así gigantescos, que para el día de hoy son normales, porque pues ya los celulares de hoy también ya están muy gigantes, pero también sus características, las características, ¿para qué te servían? Recuerdo mucho que había, después de que salieron los celulares, toda la ola de celulares y marcas y demás y compañías, salió una en específico que era la Nextel. No sé si todavía se utilice. Era radio, era tu celular y traía radio. No, la época de radio se extinguió como en el 2008, casi llegando al 2010. Okay. Ya fueron los últimos que usaron radio. Yo recuerdo que todavía entrando a un trabajo, usaban eso para comunicarse. Era Nextel. Entonces, pero ya de un tiempo para acá Pero fíjate, antes no podías mandar mensajes de celular a celular y fue la primera innovación que usaron en los celulares. Ah, sí, también. Claro.
no sé si has visto un mensaje, un comercial de Telcel que decía, ahora con tu mensaje de 2 vías puedes mensajearte personalmente directamente. Exacto. Y yo así, ¿cómo me ha pasado el tiempo de que poderte mandar mensaje ahora de celular a celular y ahora hasta videollamada? Exactamente. Ok, ¿qué otra cosa, Benelli? Por ejemplo, en los juguetes. ¿Qué te tocó tener? Sexuales. Vale. Ok, bueno, no nos enfoquemos en juguetes. Vamos a enfocarnos en la niñez en general. Güey. O sea, a nosotros nos tocó jugar con juguetes, nos tocó jugar que la bicicleta, que los patines, que la patineta y salir a llenarte de tierra al patio. Cosa que el día de hoy se ve muy poco. Muy poco. A mí me tocó jugar que, pues, yo me crié en un rancho y hacía mis carreteritas en la arena. Con sus Barbies. Ya se la pasarela ahí. No, pero yo construía mis carreteras en los paredes de arena y les hacía así como, les hacía sus puentes y todo eso. O jugaba con los soldaditos y los ponían entre la arena. Se daban besos. Y hacía como el meme. A ver, no. Sí, la verdad creo que eso también, esa parte de la niñez, el poder jugar, el poder salir a la calle, el poder llenarte de tierra, jugar con el lodo, güey, o sea, jugar juegos, güey, escondidas, que la traes, que todo ese tipo de cosas. O sea, la verdad fue una experiencia muy buena, fue una niñez muy buena. También nos tocó hacer la transición a, pues ya juegos con los, con las consolas, o sea, con las consolas de videojuegos. Ya después, que yo no soy muy fanático de las consolas de videojuegos y por ende tampoco soy muy fanático de los juegos en línea. Ahora ya no es fanático de las consolas, ahora de los consoladores. No, o sea, creo que esa fue la transición, o sea, los juegos normales en la calle y todo, después llegarte a encerrar a tu casa con una consola de videojuego y ahora aún más encerrado, más esclavizado por el hecho de que pues ya estás en juegos en línea y ya que, me voy a conectar para jugar y voy a estar platicando con una persona del otro mundo, ¿no? Casi. Yo no recuerdo cuál fue la primera consola de videojuegos que salió. Yo no me recuerdo de Nintendo para el Atari, ese lo tenía mi hermano, él se lo regalaron cuando estaba chico, pero le estoy hablando hace, yo creo que por allá, apenas si tenía memoria, güey, porque apenas si me acuerdo fue como por el 93, 94. Y yo vine conociendo esos tipos de juegos ya como de los 13, 14 años, porque antes no. Entonces, porque allá lo único que jugaban eran los animalitos y todo eso. También es un poco de diferencia de, por ejemplo, una infancia en un rancho, una infancia en la ciudad. A pesar de que era la misma época, eran muy distintas. Sí, particularidades en cada uno de los lugares. Por ejemplo, nosotros ya jugábamos a la tiendita y íbamos y le quitábamos las hojas amarillas a las plantas de café o a los árboles y ese era el dinero. Okay. Y nosotros hacíamos las pacas de dinero, la amarrábamos con un bejuquito, mira. Y jugábamos a que éramos millonarios y agarramos y le tiramos la paca de dinero así. O sea, fíjate, todo eso, y todo lo que, o sea, y con esa enjundia con la que le estás platicando, o sea, es lo que me doy cuenta con las generaciones de hoy, con las personas de generación de la actualidad, de que, güey, o sea, no juegan así, o sea, no tienen esa imaginación, ¿sabes? O sea, eso sí, tengo que admitir que, como por decir, mis sobrinos, los más pequeños, que ya han nacido y han crecido con la tecnología al 1000, tienden mucho a ser muy ágiles mentalmente, o sea, son muy inteligentes y le saben de a todo, o sea, ellos te cuentan muchas cosas. Tengo un sobrino que le encantan las plantas y él te dice, esta planta hace esto y esta planta la tienes que ver así, o sea, tiene muchísima información. Y también, o sea, creo que depende también las herramientas, cómo las utilices. Si utilizas el internet de manera que te beneficie a ti, pues qué chingón. Pero pues hay otras personas que pues, no. Pero que le saben mover al TikTok. Sí, yo apenas y le muevo al TikTok y así y me siento un anciano, de verdad. O sea, me doy cuenta, o sea, creo que hay funciones de ciertas aplicaciones o ciertos celulares, cosas así que yo no manejo o que no les entiendo bien, entonces sí ya necesito ayuda. Y cosas que, por decir, mis sobrinos más pequeños, güey, lo dominan, pero o sea. Por ejemplo, en ese entonces, cuando investigar algo, tienes que ir a la biblioteca. Güey, o buscar tu encarta. ¿Todavía existen las bibliotecas? Sí, algunas, pero ya es como... Pues en la universidad había una y nunca fuimos a... no, pero yo sí fui estúpido. No, pero o sea, me refiero a las bibliotecas públicas. Exacto, las públicas. Que porque yo llegué, yo creo como unas 3-4 veces a las bibliotecas públicas y nada más conocía 2. Pero yo creo que ya también se volvieron obsoletas. Sí, creo que deberían de implementar que por lo menos de vez en cuando vayan los muchachos a investigar las bibliotecas. Sí, porque y que no tengan equipos de cómputo. O sea, que vayan y se empapen los libros. Creo que sería bueno ahí que empezaran a hacer eso. O, por ejemplo, utilizar la Encarta, tu enciclopedia Encarta, metías tu disco y le buscabas ahí, te aparece. Yo no tuve eso. Yo sí tuve. Mi amigo de rancho, yo nunca tuve eso. A nosotros nos compraron una computadora.
La sacó a todo el pueblo. Recuerdo que la sacó a 54 semanas en Electra. Ah, no manches. Pero porque y la sigue pagando. La sigue pagando. Porque se le vencían varios pagos y no los pagaba. No, y pues la usó mi hermana, la usé yo, la usó mi otro hermano. Y pues todavía la alcanzó a usar mi hermana, la menor, porque pues se podía actualizar el CPU. Pero pues ya hasta se ponía muy lenta. Ya creo que hasta ahorita tenemos la pura pantallita porque el CPU sí tronó. Pero ahí quemábamos nuestros discos. Oye, güey, ¿tú crees que actualmente todavía haya personas que tengan una computadora en sus casas? Una computadora de escritorio como tal. De las viejitas, tal vez, pero ahorita sí, hay muchos lo usan más que para jugar. Ajá, es lo que me doy cuenta, no tanto como para trabajar. Para trabajar es más como las laptops, pero ya para de escritorio lo usan como para jugar. Los gamers. Los gamers. Ok, pero sí. ¿Algo más? Algo más. Pues tú. ¿Qué otra cosa vimos transicionar? ¿Qué otro cambio vimos? Y otro cambio así súper claro, y creo que este sí les va a calar a varios de las nuevas generaciones. Güey, antes las mamás nos daban tremendas palizas ricas, buenas, sabrosas, güey. Hasta por contestar, güey. O sea, nada más por decirle, ay, no, tengo flojera. Y venía tu mamá y chancla voladora, güey. Sí, decía, estoy aburrido. ¿Estás aburrido? Ajá, sí, ahí está la escoba. Exacto. En los tiempos de hoy, güey, ya vi transicionar también esa parte de que poco a poco, güey, los hijos ya regañan a los papás. O sea, güey, no. O sea, eso sí no está bien. Creo que hemos transicionado en algunas cosas que nos han beneficiado, pero hay otras cosas que hoy no son tan Pero si te das cuenta, ahí está el cambio, porque haz de cuenta que no es que transicionamos nosotros, nuestra generación, porque ahora los papás son millennials. Somos nosotros. Ajá, entonces nosotros dijimos, es que no quiero que hacer igual que me hacían a mí, yo trato mejor, pero creo que ahí fue el error que muchas personas cometieron. Hijo, castígame. Hijo, dame de chanclazos. Sí. No. Creo que no. Creo que en esa parte no, creo que nuestra generación no debió bajar la guardia. Creo que por eso mismo somos tan centrados. Sí. Y somos tan, no sé, güey, o sea, creo que nuestra generación... fue un privilegio ser millennial. Sí, la verdad que sí. Porque somos como la balanza generacional que existe hoy en día. Sí, exactamente. O sea, apoyamos una parte a la generación de nuestros papás, pero también apoyamos, al menos yo, un poquito a la generación de mis sobrinos. Tratamos de entender a los generaciones. Exacto. O sea, y creo que, güey, y también te voy a decir otra cosa. Un punto también bien marcado es de que, a pesar de que somos una generación y que ya estamos por encima de los 30 y tantos, no nos vemos como las otras generaciones, güey. Como por decir, las generaciones de nuestros papás, güey, a los 30 se miraban bien. Aquí abajo voy a poner un video de cómo se veían una persona de nuestra edad en los años 90. Ahí lo voy a insertar para que vean. Mucha gente dice, es que los tiempos, el estrés, la comida, o sea, creo que son muchos factores, pero... Yo recuerdo ese video y le preguntan en la calle, una reportera dice, ¿cuántos años tiene? 23 y ya está calvo. Sí. O sea, de verdad no sé a qué se deba, no sé qué se haya debido, pero yo no siento que al menos nuestra generación, hablo por nuestra generación, nos veamos tan traqueteados como... Sí, sobre todo tu amigo. No, o sea, creo que no nos vemos así. No. Porque, bueno, hay hay sus excepciones, porque también me ha tocado ver personas menores que yo, 5, 6, hasta casi 10 años, y güey, se ven más grandes que yo. Sí. O sea, de verdad. No sé si a lo mejor nosotros nos aferramos a vernos chavorrucos todavía, pero no sé, güey. Yo, para los fans, sigo teniendo 30. ¿Okay? Por favor. Seguramente. Pero bueno, yo creo que con eso cerramos. Yo creo que con eso vamos a cerrar. Ahí comenten qué otras cosas vivieron ustedes como generación millennials, si son millennials, o si alcanzaron a rozar, generación Z alcanzaron a rozar ese cambio en tecnología, en ideología, en pasatiempos. Pongan en los comentarios a ver qué les tocó vivir. Así es. Y pues con esas palabras de mi compañero y amigo Abenali, nos despedimos. Espero les haya gustado esta plática amena. Creo que sí se nos escaparon muchas cosas, pero igual, déjenlas ahí en los comentarios, o podemos hacer una segunda parte, o unas comparativas, no sé. Pero creo que este tema da para más, así que pues ahí estamos pendientes. Si quieren que hablemos de este tema, pero un poco más serio, más profundo, díganlo. También, claro que sí. Nos informamos, nos documentamos y le damos. Sí. Ok, gente, muchísimas gracias por vernos. Y no se olviden de seguirnos. Ya saben, aquí voy a dejar las redes sociales, la de Chris y mía, y las del canal. Y ya saben, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en un próximo video. Y recuerden que los quiero mucho, los quiero ver soñar. Nos vemos, gente. Chao.